guardada. Bien, ya está. Ingeniero, tengo una consulta. Dígame. Estaba haciendo algunos ejercicios y a la hora de los parámetros, o sea, ¿cómo es que es en sí, en qué ocasiones se va a ocupar los parámetros? Eso es lo que yo nunca entendí, y en laboratorio le pregunté al profesor y solo me dijo, a veces no se usan y a veces se usan, pero ¿en qué casos se usan y en qué casos no se usan? Vale. Ahí le vamos a responder. Bien, jóvenes. Grupo teórico 07. Esta es la clase del viernes 19 de marzo. De introducción a la informática, grupo teórico 07. Les decía que el día de hoy pasamos a la unidad número 4, que es aplicación de estructuras selectivas, ¿verdad? Y que al pasar a la unidad 4 no estamos dejando atrás la unidad 3, sino que vamos a seguir reforzando porque vamos a seguir aplicando la misma metodología. La diferencia es que al aplicar la metodología vamos a incorporar en los ejercicios que se hagan de aquí en adelante lo que son las estructuras, ¿verdad?, selectivas. Así que vamos a seguir reforzando el contenido de la unidad 3, ¿verdad? No lo estamos dejando atrás. A partir del laboratorio de la próxima semana, que sería la semana 6, la próxima, ¿verdad?, ya ustedes van a estar aplicando lo que sería en sus tareas las estructuras selectivas. Antes de iniciar la unidad, ¿verdad?, les pedía que me dijeran sus dudas o preguntas, ¿verdad? Bien, entonces un compañero de ustedes ha hecho la pregunta de que no entiende cuándo utilizar parámetros, cuándo no, ¿verdad?, utilizarlos. Bien, eso depende de la persona que está programando, de la tarea que está programando, ¿verdad? Y es la persona la que va a decidir si usa parámetros o no, ¿verdad? No solo decisión de la persona, como les mencioné, también de la tarea que se está realizando, ¿verdad? ¿Qué tarea es la que se está realizando? Por ejemplo, en los jóvenes, estos documentos recuérdense que están en la carpeta compartida y que deben de ingresar con su cuenta institucional, ¿verdad?, para poder verla. Por ejemplo, en este documento donde se desarrolla el ejemplo que estuvimos estudiando la clase anterior, tenemos el método volumen cilindro. Entonces, la persona que diseña decide crear un módulo allá en el numeral 2, ¿verdad? En el numeral 2, ¿se acuerdan? El numeral 2 es diagrama jerárquico modular, ¿verdad? Entonces, decide en el diagrama colocar un módulo llamado volumen cilindro, ¿verdad? Desde el momento que ustedes están haciendo el diagrama, ya deben de ir pensando cómo va a funcionar ese módulo a la hora que lo van a implementar, ¿verdad? Entonces, en este caso, la tarea que va a desempeñar es calcular el volumen de un cilindro. Bien, entonces, ¿qué necesita? Vaya, para el joven que preguntó, ¿verdad? El módulo lo vamos a ver como un subproblema, ¿verdad? El módulo lo vamos a ver como un subproblema. Entonces, ahí es donde usted va a decidir si necesita y qué es lo que necesita. Entonces, volumen del cilindro. Su tarea es calcular el volumen de un cilindro.
¿verdad? ¿Qué necesita él para calcular el volumen de un cilindro? El radio y la altura, ¿verdad? Ahí es donde me salen los parámetros, ¿verdad? Recuérdense que se supone que deberían de hacer un planteamiento del subproblema. Pero ¿en qué quedamos respecto a eso, jóvenes? ¿Se recuerdan? Iba a ser más abreviado, por decirlo así. Ajá, lo íbamos a hacer abreviado, así que usted mentalmente lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, cuando hace el diagrama jerárquico modular, usted mentalmente ya está pensando, bueno, entonces para volumen del cilindro voy a necesitar, ¿verdad? El valor del radio en unidades, el valor de la altura en unidades, y voy a necesitar ¿no? ¿Qué más? El valor de pi, ¿verdad? Pero acá vemos de que incluso hay una subtarea para calcular el volumen, ¿ya? O sea que el volumen del cilindro está dividido en dos tareas. Miren. Entonces tenemos otro módulo que quedó allá en el diagrama y este módulo es el área círculo, ¿ya? O sea que, ¿verdad? El volumen, ¿ya?, se determina como el área por la altura. Entonces, acá tenemos otro método, área círculo. Entonces, para área círculo, que tiene un cuadrito allá en el diagrama top-down, ¿verdad? Y de igual manera, usted debe de haberlo hecho mentalmente. Área círculo, ¿qué necesito para calcular el área de un círculo? Voy a necesitar el radio. Y voy a necesitar, vamos a ver, está aquí arriba. Área círculo, voy a necesitar el radio. Y voy a necesitar el valor de pi, ¿verdad? Entonces, es el mismo análisis que aprendimos al inicio, o sea, la misma metodología, pues me refiero, pero nada más, jóvenes, que aplicada a cada módulo. Eso se entiende, ¿verdad? Es la misma metodología, pero aplicada a cada módulo. Entonces, viendo cada uno como su problema. Entonces, área círculo, que es un módulo, y usted se pregunta, ¿qué necesito para calcular el área de un círculo? El radio, el valor de pi. Pero las constantes ya dijimos que todas van a ir en la clase, ¿verdad? Declaradas en la clase, ¿ya? Siempre que le salga una constante, usted la va a mandar a la clase, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el dato de entrada aquí, jóvenes? El radio, ¿verdad? Radio del círculo en unidades. Pues ese va a ser el parámetro. Pero usted decide si va a ser ingresado por teclado o no va a ser ingresado por teclado. Vaya, jóvenes. El joven que preguntó, más o menos vamos aclarando. Sí, Inge. Vaya. Mire, para lo que usted pregunta y lo que su profesora ya le respondió, yo puedo quitar de acá el radio de parámetro, miren, y ahí ¿qué quiere decir? Va a recibir parámetro, área círculo, va a recibir un valor. Ya no recibiría ningún valor, jóvenes, así como está ahora, miren, ya no recibiría ningún valor, pero siempre hay un dato de entrada. ¿Por qué? Porque yo necesito el radio, ¿ya? Yo necesito el radio. Bien. Yo necesito el radio, entonces ya no lo pongo como parámetro, sino que he decidido hacer ¿qué? Ponerlo como Una variable. lectura por diga. Ponerlo como variable. Exacto. Usted decidió que lo va a poner como variable de entrada, ¿ya? Entonces pone aquí radio es igual a door.parse, ¿verdad?
Y aquí pondría el console.readline. ¿Ya? O sea que, ingeniero, si se va a recibir desde otro método un dato, entonces se pondría adentro de los parámetros cuando se define el método. Ajá, porque el método no lo va a leer. Vaya, mire, un detalle acá, depende del caso. Por ejemplo, acá, ¿cree que sería, qué tan reutilizable sería este método si hago eso de que el método lea el valor? Ya solo lo voy a poder, o sea, calcular áreas solo lo voy a poder utilizar en programas en donde tenga que leerse el radio. Si no se tenía que leer el radio, ya no me sirve. ¿Ya? ¿Por qué? Ya el método está obligando a que tiene que ingresarse por teclado. No sé si ven la diferencia. Por ejemplo, para que entiendan mejor, cuando usamos el apps, ¿verdad? ¿Ya? El apps. Miren, yo puedo decir esto así, ¿ve? Yo puedo decir y igual a apps. Cuatro. Hice alguna lectura de datos, ¿verdad que no? Variable. Hice alguna lectura de variable. No he hecho ninguna lectura de variable. El método me permite ser usado sin necesidad de que lea una variable. ¿Se entiende la idea? Entonces, ahí la decisión, ¿verdad? ¿Ya? ¿Por qué está como parámetro? Porque ese método, al tener el valor al que le va a sacar absoluto como parámetro, me permite la flexibilidad de que si yo necesito que ingresen el valor por teclado, lo hago yo y al método solo se lo paso, ¿verdad? De lo contrario, ¿verdad? El método, si lo hubieran hecho de que el método lea el valor que le vamos a sacar absoluto, ¿cuál sería el problema? Que cada vez que usted esté invocando apps me va a estar pidiendo que ingrese por teclado el valor, ¿verdad? En otras palabras, en el cálculo de una fórmula, ya no voy a poder estar poniendo esto, ¿verdad? Porque apps me estaría pidiendo que por teclado esté metiendo, ¿ya? No sé si entienden o comprenden mejor, ¿verdad? Entonces, usted decide si usa parámetro, si no usa parámetro, si el módulo es el que va a leer la variable o la variable la va a leer otro módulo y a este solo le va a mandar el valor. Para el caso del área de círculo, es un caso similar de absoluto, ¿verdad? En donde para que área círculo sea reutilizable, ¿verdad? En cualquier contexto, ¿verdad? Ya sea que se va a meter por teclado el radio o que le quiere sacar el área del círculo a un radio que usted ya sabe, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí diríamos área círculo, ¿verdad? Y usted puede decir 10. Miren, ¿se entiende la idea? Entonces, Ingeniero, ¿sí? y verdad que, pero si mete, por ejemplo, el radio en ese método, ya no se podría volver a ocupar en otro método. ¿Cómo? Si mete la lectura de la variable. Ajá, si mete la lectura de la variable en este método y la ocupa ahí, pero la necesita en otro, ya no podría ocuparla, ¿verdad? Ah, ya no la puede ocupar. Recuérdense que las variables locales son las variables locales, y eso recuérdense que se explicó en la unidad 2, ¿verdad? Las variables locales son los que ha puesto como parámetro y las que declara aquí al inicio del método son variables locales. ¿Quién las puede usar? Solo el método en el cual están. Por ejemplo, acá este método, volumen cilindro, este radio y esta altura, ¿verdad? Y este volumen cilindro solo los puede usar
el método volumen cilindro. Al salir de este método, ¿verdad?, ya ningún otro método la podrá ver, ¿verdad? Va, entonces, ahí es decisión suya si usa parámetros, no usa parámetros, ¿verdad? Tiene que verle cuál es la ventaja de hacerlo o no hacerlo, ¿verdad? Y cómo le va a afectar en su programa y en la reutilización, ¿verdad? Porque usted va buscando también de que sea reutilizable, ¿verdad? El código que usted va a hacer lo está buscando que sea reutilizable. Bueno, creo que ahí queda clara su pregunta ya. Ajá, digan. Vale, sí. Recuérdese que dijimos que hay variables locales y globales, ¿verdad? Entonces, las locales son las que usted declara como parámetros, las que usted declara como parámetros, y las que declare adentro de las llaves son locales. Ajá. Es que cuando usted los pone en los paréntesis, quiere decir que el método que invoca tiene que dar estos valores. ¿Ya? En cambio, cuando lo invoca, usted no va a dar este valor. ¿Por qué está declarado acá? Porque ¿ya?, representaría un dato de salida, ¿verdad? En el subproblema, en el planteamiento. Este sería un dato de salida. Este es un dato, estos son datos de entrada, ¿verdad? Entonces, datos de entrada y son variables, miren. ¿Y estos qué son? Serían, estoy hablando en el planteamiento. O sea, vaya, no me van a confundir. Este es el programa, pero le estoy preguntando. En el planteamiento del subproblema, ¿estos qué serían? Datos de entrada, variables. Ajá, datos de entrada, variables, ¿verdad? Y en el planteamiento del subproblema, volumen cilindro, entonces ¿qué sería? En el planteamiento, sería dato de salida variable. ¿Ah? Vale. Entonces, en las clases anteriores les expliqué, ¿verdad?, que un dato de entrada podría ser como parámetro, o sea, lo pueden ingresar por teclado. En ese caso son variables de entrada, ¿verdad? Entonces, las que va a necesitar. Un dato de entrada también lo puede implementar como parámetro. Entonces, es este caso. Cuando es parámetro, quiere decir que no se lee, sino que al método se le envía en los paréntesis del método. Va. Estaba abriendo el otro documento quiero que este es el... Recuérdense que había uno donde está desarrollado completamente, ¿ya? Para aclararles mejor eso. Va. Va, entonces, les mencionaba de que el dato de entrada, ¿verdad? Este va a ser, dependiendo de la situación, una variable de entrada o podría convertirse en un parámetro, ¿verdad?
Va, entonces, para terminar de aclararles esto, ¿verdad? Entonces decíamos, a nivel de planteamiento, volumen de cilindro tiene, miren, datos de entrada, que acá están implementados como, jóvenes, como variables o como parámetros. Como parámetro. Como parámetro. Ajá, exacto, como parámetros, ¿verdad? Y ustedes saben que cuando estamos hablando de parámetros, quiere decir que se va a usar variable, pero que esa variable no se lee por teclado, sino que va a ir en los paréntesis del método. ¿Verdad? Y el planteamiento de este método, ¿verdad? El planteamiento del problema, volumen del cilindro, esta variable está representando un dato de salida del planteamiento de volumen cilindro. ¿Ya? Entonces, volumen cilindro en el planteamiento, recuérdense que esto ya lo tienen que hacer mentalmente, ¿verdad? Bueno, pero para mis laboratorios, digamos, ¿verdad? Si usted lo quiere hacer completo, hágalo, ¿verdad? Pero lo único que está por ver el tiempo que se les va a dar. Recuérdense que todo depende del tiempo, ¿verdad? Si se les va a dar 1 hora 20 nada más para que lo resuelvan, entonces, ¿verdad? Háganlo mentalmente, ¿verdad? Si se les da un día para que entreguen, entonces tienen tiempo para desarrollarlo completo. ¿Me explico? ¿Ya? Mire, una pregunta. Usted mencionó que eso que está diciendo ahorita no va a ser requerido, que creo que solo pseudocódigo dijo que iba a requerirse. No recuerdo bien eso. No, que en mis laboratorios, en las tareas, les estoy pidiendo que me hagan las dos cosas, ¿verdad? Pseudocódigo y el flujograma. Sí, y no, les pero dije que aunque el profesor no se los haya pedido en la tarea, ustedes hagan el pseudocódigo, aunque no se lo pongan en el reporte porque él no lo pidió. Porque en el examen sí les va a salir. Y varios ya hicieron el examen ahorita, ¿verdad? Les salieron preguntas de pseudocódigo. Sí, ingeniero, nos salieron. La verdad es que está largo. Ajá. Pero no se preocupen que no es ninguna evaluación, sino que y lo pueden hacer las veces que quieran. Ahí que les queda para que estudien. Ingeniero, ¿Sí? ¿los exámenes serían así o vamos a programar? No, eso ya depende del coordinador Ah, ya. de la materia. Ok. Ese yo se los he hecho para ayudarles. O sea, sería como parte del aprendizaje de ustedes, ¿verdad? Ese examen. Porque no es ninguna evaluación realmente, ¿verdad? No tiene ningún porcentaje, ¿verdad? Mire, ingeniero, Ese examen es como para que reforcemos las clases, ¿verdad? Y lo que ustedes leen, recuérdense que se les pidió desde el principio, en el programa de la asignatura está establecido que ustedes deben de leer, ¿verdad? Y tratar de comprender en la medida que puedan el material de estudio. Ajá, ¿alguien iba a preguntar algo? sí, que verdad que, ¿cómo se llama? Que usted nos dijo que solo se iba, si llegaban a pedir código, que era solamente del método main y que ya de ahí los demás se iban a nada más a poner como la caja esa y ya lo demás no se iba a hacer o se iba a hacer mentalmente. Para que no se confundan, las clases de la semana pasada están numeradas 1, 2 y 3, ¿verdad? La primera son estos documentos que estoy mostrando. Mire, el 3 es este es el 2, ¿verdad? Entonces, el documento 1 era la metodología sin módulos. ¿Cómo aplicar la metodología sin módulos? El número 2 es esta, que es aplicar la metodología con módulos, pero completa. ¿Ya? Y el número 3 es este, con ejemplo de cómo aplicar la metodología, pero de manera resumida. Entonces, en el número 3 va a ver usted acá, aquí está cómo se lo piden que lo haga, ¿verdad? En laboratorio, ¿verdad?
cómo se lo están pidiendo para que lo haga en laboratorio. Con la diferencia de que acá sí va el pseudocódigo, aunque en laboratorio no lo está pidiendo, ¿verdad? Pero aquí sí va pseudocódigo, en el ejemplo. Ya se los dije de que viene en el examen, que si no se lo han pedido, usted hágalo. No lo ponga en el reporte si no lo pidieron, ¿verdad? Entonces, ¿quedó claro? En el documento número 3 está la metodología ya de manera resumida o abreviada, ¿verdad? O sea, lo que le vamos a quitar. Les repito, en el documento 1, en la unidad 3, jóvenes, ahí están los documentos. El documento número 1 es la metodología solo usando main. El documento número 2 es la metodología completa, cómo se aplica de manera completa. Documento número 3, cómo la vamos a aplicar de aquí en adelante, ¿verdad? La metodología con modularidad, pero resumiéndola, ¿verdad? O sea, lo que mencionábamos de que mentalmente van a hacer ustedes ahí, por ejemplo, el planteamiento de su problema lo van a hacer mentalmente, ¿verdad? El análisis lo van a hacer mentalmente. Vaya, para terminar de explicar esa duda, jóvenes, y empecemos ya la unidad porque ya son las 10:30. Vaya, para terminar de aclarar esa duda, ¿verdad? Entonces, que de los dos compañeros, bueno, dos dudas que tenían ahí unos compañeros, ¿verdad? Sería respecto a esto. Dijimos que usted, ¿verdad? Ya no va a desarrollar completo el ejercicio, o sea que a los módulos ya no les va a hacer planteamiento de su problema, ¿verdad? Y tampoco le va a hacer análisis, ¿verdad? Pero para explicarles, o terminar de explicarles esto, ¿verdad? Entonces vamos a tomar como referencia el documento 2. El documento 2 voy a tomar como referencia. ¿Verdad? Entonces, acá pueden observar ustedes, aquí está el método, miren, llamado libras a kilogramos. ¿Verdad? Método libras a kilogramos. Vamos a hacer más grande para que lo vean bien. Va, el método libras a kilogramos. Entonces, acá estamos en el código. Acá, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de esto? Jóvenes. Libras a kilogramo. Ajá. Vaya, ¿ese es el nombre de qué? Del método. Del método. Del método. Ajá, del método, ¿verdad? Entonces, libras a kilogramos aquí en método, ¿verdad? Acá en el top down, aquí está libras a kilogramos. Acá es ¿cuál es el nombre que recibe acá? Método. Ah, no, Método. Ajá, módulo o submódulo. submódulo. Ajá. Ah, dijimos que todas las cajitas que ustedes ven acá son módulos. En general, todas las cajitas son módulos, ¿verdad? Y que a las que están abajo de main les podemos llamar módulos o submódulos, porque están por debajo de todos los demás, ¿verdad? Entonces, son módulos, pero más específicamente son submódulos. Vale. Entonces, en la metodología completa, usted tiene que hacer a cada módulo, le tiene que hacer su planteamiento, su análisis, su diseño y su codificación, ¿verdad? Entonces, lo que dijimos es que de aquí en adelante usted va a abreviarlo. ¿Cómo lo va a abreviar? Que no va a hacerle el planteamiento y tampoco le va a hacer el análisis. Solo esas dos cosas le va a quitar. ¿Eso queda claro, jóvenes? Solo esas dos cosas le van a quitar. El planteamiento de su problema y el análisis de su problema. Pero ajá, diga. Pero el flujograma o el pseudocódigo sí lo vamos a hacer. Ajá, eso les iba a decir. Este es el documento 2. Si tienen duda, váyanse al documento 2 y ahí vean que lo que van a quitar, ahí está completo. ¿Qué es lo que van a quitar? Solo el planteamiento de su problema y el análisis del subproblema. ¿Ah? Siempre tienen que hacer el diseño, ¿ya?
Lo único que van a omitir sería planteamiento y análisis. Documento 2, ahí está completo, ¿verdad? Recuérdense, documento 3, ahí hay ejemplo ya con esas partes omitidas. ¿Cómo resolverlo ya con esas partes omitidas? ¿Queda claro eso, jóvenes? Sí, ingeniero. Documento 1 solo es la metodología con main. ¿Ya? Documento 2 es 2 ejemplos, les puse ahí completos, desarrollados completos, ¿ya? Para que entiendan mejor cómo se hace el abreviado, ¿verdad? Entonces, el documento 3 es un ejemplo desarrollado de manera abreviada, ¿eh? Que sería quitarle a los submódulos el planteamiento y el análisis. Vaya, termino de aclarar la duda que habían expuesto, ¿verdad? Entonces, vamos acá. Este es el método libras a kilogramos, ¿verdad? Con estilo de escritura, Camel, All Case o Pascal Case. El nombre aquí. Pascal Case. Pascal Case. Pascal Case. Vale. Pascal Case. Bien. Ajá. Vale. Entonces, ahí la aclaración de la duda original, que era cuándo voy a usar parámetros, cuándo no voy a usar parámetros, ¿verdad? Entonces, es decir, veamos el planteamiento de su problema, que a partir de aquí ustedes lo tienen que hacer mentalmente, ¿verdad? Vale. Entonces, el planteamiento, acá en la entrada de datos dice valor de la masa en libras, pero dice recibe. ¿Por qué dice recibe? ¿Por qué le agregué recibe? Eso se los expliqué. Porque recibe de las variables globales. Va, sí recibe, pero no. Puede para Que ser va globales ingresado o no. por teclado. Ajá, no va ingresado por teclado. ¿Ya? Dice recibe, ¿por qué? O sea, solo cuando, o sea, el dato, si no llevara nada más, si solo dijera masa de, valor de la masa en libras nada más, ¿qué me estaría diciendo? Que va a ser ingresado por, o sea, si estuviera así. Valor de masa en libras, si estuviera así, ¿qué me está indicando? Que va a ser por teclado. Que ingrese por teclado. Teclado, cabal, ¿verdad? Va a ser por teclado. Entonces, ¿qué les dije? Todavía se los he puesto en otro color acá, ¿verdad? Que sí es un dato de entrada, pero que no va a ser ingresado por teclado. La palabra recibe me indica que Eso ya ha sido ingresado por teclado. la palabra recibe me indica que Ya ha sido ingresado por teclado. No va a ser ingresado por teclado. ajá, que no va a ser. Ya. ¿Y cómo determinar cuándo va a ser y cuándo no va a ser? Porque este es el planteamiento del problema y usted se lo puso. ¿Cuándo vamos a determinar eso? Es lo que decíamos de que usted, ¿qué pasa si acá ponemos que lea la masa dentro del método? Ya no lo puedo utilizar en una fórmula que solo sea para hacer el cálculo con un número fijo, ¿verdad? Lo que explicábamos, no sé si estaba ahí cuando explicamos lo del, con el apps y el, acá. Estamos acá explicando lo del área. Es lo que explicamos acá. Quedaría como ingresar una variable nueva. No. Ajá, o sea que si usted pone acá que va a ingresar, ¿verdad? La variable, entonces ese método ya queda amarrado a que tiene que ingresar por teclado, ¿verdad? Vale. Entonces, recibe y retorna, ¿verdad? Entonces, el recibe nos está indicando ¿qué cosa? Jóvenes, ¿nos indica variable de entrada o qué otra cosa? Una variable que no va a ser ingresada por teclado. Indica parámetro. Recuérdense que esto ya ustedes lo van a hacer mentalmente, jóvenes.
Entonces, está la entrada, que sería el valor de la masa en libras, pero dice recibe. Quiere decir que va a ser parámetro. Quiere decir que va a ser parámetro. ¿Ya? Entonces, acá está la variable, libras. Miren, en el análisis que estamos haciendo, libras, ¿ve? Variable libras. Entonces, pero como es parámetro, ¿dónde lo voy a declarar? ¿Lo voy a declarar aquí o lo voy a declarar aquí? ¿Me entienden? O sea, siempre es dato de entrada, ¿eh? Es dato de entrada. Pero depende. Si lo voy a ingresar por teclado, tendría que ir declarado acá. No lo voy a ingresar por teclado, sino que lo va a recibir, ¿verdad? Que decíamos, era el caso de utilizar, por ejemplo, el método apps, ¿verdad? Y que usted le pueden decir que le saque valor absoluto, ¿verdad? A un número cualquiera. ¿Ven? Les recuerdo, esto ya se los había dicho. Si apps hubieran hecho de tal forma de que yo no meto nada acá, entonces quiere decir que haga y igual a apps acá, ¿qué va a suceder? Que me tendría que pedir el valor, ¿verdad? ¿Se entiende? Si lo hubieran diseñado para que no reciba como parámetro el valor. O sea que no hay que mandarle nada. Pero si no hay que mandarle nada, ¿a qué le va a sacar el valor absoluto? O sea que el método tendría que leer por teclado el valor, ¿verdad? Entonces el método ya no es reutilizable. Ya no es tan reutilizable. Entonces, al usar parámetros, ¿verdad? Estoy haciendo un método que funciona, ¿verdad? Para un valor cualquiera, un valor fijo o que sirve para una variable. ¿Queda claro eso, jóvenes? Va, ya nos tomamos mucho tiempo con esto, ¿verdad? Creo que se confundieron más, ¿verdad? A ver, ¿quedó claro o no? Sí, ingeniero, sí, ya quedó algo claro. Va. Ya pasemos a la otra unidad porque ya sí, ya nos tomamos más de 40 minutos acá. Va, entonces, recuerden de que ustedes son los que van a decidir ahí si lo hacen parámetro o no parámetro, ¿verdad? Y que al hacerlo parámetro, ¿verdad?, están haciendo un método que es independiente. Va, tomen en cuenta que al hacerlo parámetro están haciendo un método que es independiente, ¿verdad?, de si el dato se lee por teclado o es un dato fijo, literal, que sería en este caso, ¿verdad? Entonces funciona en ambos casos. Pero si ustedes dejan el dato de entrada como una variable de entrada que el método la tiene que ingresar, entonces ahí ya queda amarrado a que funcione de esa forma. Bueno, ahora sí, vámonos acá a iniciar la unidad porque ya nos comió el tiempo acá. Más adelante les doy tiempo para que, bueno, les voy a dejar habilitado mejor de un solo ya, para que ustedes puedan marcar la asistencia. Ya tenemos 132 intentos. A ver cómo van las notas. La más alta han llegado a 750 ahorita. Ahí está en la gráfica de las notas. ¿Qué rango andan? Aquí estamos en 750, la más alta.
Bueno, ahí les queda, jóvenes, es como una forma de apoyo, reforzar las clases, ¿verdad? No es ninguna Eso le iba a evaluación. decir. La podemos estar viendo cuantas veces queramos para estudiar y repasar. ¿No? Sí, todas las veces que quieran y todas las veces que lo hagan les van a salir distintas. Algunas les van a salir repetidas, ¿verdad? Pero se les salen preguntas al azar ahí. Ingeniero, ¿Cuánto tiempo va a estar disponible, ingeniero? Ahí se los voy a dejar toda la semana. ingeniero, y mire, Inge, no podría aumentar el tiempo. Va, sí, yo les hubiera podido dejar más tiempo, pero la idea es de que, ¿verdad? No se, ¿cómo les explico? Vaya, la idea es que no lo que usted ha aprendido, no que vaya a estar poniéndose a buscar en el libro o en las anotaciones, ¿verdad? Entonces, por eso les dejé ese tiempo. 15 minutos creo que les he dejado. 10 les había puesto. Se los subí a 15. Pero Entonces, de igual Pero son manera, 40. un poquito ah, de análisis que se le haga, se le va el tiempo, pienso. Sí, a mí se me fue el tiempo leyendo los enunciados. Sí, a mí también. pero no se preocupen que lo pueden repetir las veces que quieran. La idea es que no contesten de lo que ustedes saben, ¿verdad? Ingeniero, Pero miren, jóvenes, espérenme, antes de dele. Sí, sí. que no les aparece un botón comprobar ahí cuando ustedes están. Sí, sí aparece. Sí, ingeniero, ahí aparece. Vaya, traten de no usarlo, ¿verdad? Pero se los he dejado para que ustedes comprobar les dice si se han equivocado o no. Traten de no usarlo, contesten con lo que ustedes saben, ¿verdad? Pero ahí en el botón usted podrá, ya está listo para que contesten la asistencia. Allí usted podrá comprobarlo, ¿verdad? Inge, por ejemplo, hay enunciados que son bastante largos. La cuestión es que a veces, no del tiempo. Y por lo menos yo el de ese de comprobar solo lo ocupo cuando no estoy tan seguro de una respuesta, pero lo contrario no lo uso. Vaya, ¿quieren que les aumente el tiempo entonces? Sí, por lo menos quiero, no sé, quizás sería 20. 20 o 25 minutos. Digo que estaría bien para esas Sí, 40 ingeniero. Vaya, lo vamos a poner a 25, pues vaya, mira, aquí está el botón comprobar. Usted trate de no usarlo. Recuérdense que esto es para que refuercen, ¿verdad?, las clases, ¿verdad? Entonces, acá, comprobar, ¿verdad? Traten de no usarlo, conteste con lo que usted sabe, ¿verdad? Entonces, ahí verifican si está en lo correcto o no. Va, entonces, al finalizar la clase, se los voy a ajustar ahí para que les dure 25 minutos. Gracias. Va, ahora sí, Gracias, ingeniero. bueno. Entonces, ahí les queda, ¿verdad? Por cierto que se les envía su correo institucional, ¿verdad? Me siguen llegando ahí personas que dicen que dónde encuentran las cosas, no sé, imagino que no son de este grupo, ¿verdad? Pero si a alguien no le llegan los correos, ya ese es problema ahí que pueden resolver hasta donde yo sé en académica, ¿verdad? Ahí le tienen que resolver el problema porque yo lo único que indico es al grupo teórico 7 envíele este correo, ¿verdad? Y él se lo envía a todo el que esté inscrito en el 7. Si a alguien no le llega, pues ahí resuelven académica, porque no sé qué problema tendrá su cuenta, ¿verdad? Disculpe. Ajá. Ya, disculpe que lo moleste con el mismo tema, pero me ¿Y usted parece. está pendiente? Sí, me parece dudoso por los documentos, va. En el Drive hay 3 documentos. El que es correcto para que nosotros hagamos el procedimiento para los ejercicios, para que nos califiquen bien, por decir algo, sería el 2 o el 3, porque en el 3 sale que es el abreviado. Pero, por ejemplo, el ingeniero Vladimir Díaz, él Ajá. en el Word, en el que nos manda como una explicación de cómo hacerlo, nos pone solo lo del análisis del problema y lo del flujograma por cada problema nos lo pone. Y ahí en el 2 que tiene usted en Drive,
ahí está el análisis del problema de cada módulo o algo así, y va el esquema, ¿verdad? Entonces sería conveniente hacerlo, el análisis del problema y el esquema de cada módulo o uno solo. Va, es que lo que van a hacer para los submódulos es, ¿qué hace? Una breve explicación. O sea, el nombre del submódulo, si es público, si es privado, si es estático. ¿Qué hace? Una breve descripción. El flujograma, en mi caso, estoy pidiendo que me pongan el pseudocódigo porque si viene en el examen. Eso. Y luego en el programa entero, ahí va ya el código de ese submódulo. Ajá, ajá. Pero Eso en el caso del ingeniero no sé si es raro porque ahí aparece como el mismo cuadro que aparece al principio, sale análisis el proceso, que pongamos datos de entrada de ese módulo y datos de salida también. No nos pide esquema, no sé si. Vaya, miren, yo no sé ahí, lo que ustedes pueden hacer es resolverlo completo. No es que les esté obligando que lo hagan así, resolverlo completo y antes de entregar quitarle las partes que su profesor no requiere. Ok. Ajá. Entonces, antes de entregar le quitan lo que su profesor no requiere que le entreguen, ¿verdad? Eso sería lo mejor para que estudien, ¿verdad? Para el examen. Sí, sí, sí. Ajá. Bueno. Vaya. Vaya, jóvenes. Entonces, ahí recuérdense de que cada profesor da su propia clase, prepara su propia clase, ¿verdad? Pero en el caso del laboratorio, pues ahí hay un ejemplo donde está establecido cómo lo deberían de resolver, ¿verdad? Pero que ustedes siempre tienen que seguir las indicaciones de su profesor, ¿verdad? O sea, para las tareas de laboratorio, según le indique su profesor de laboratorio, ¿verdad? Ok, ok. Bueno, entonces, unidad 4, unidades selectivas. Nos quedan 30 minutos, jóvenes. Bueno, entonces, recordando, para construir un programa, no importa qué tecnología sea, para construir un programa, usted solo necesita 3 estructuras de control. Secuenciales, que hace referencia a ¿qué? A instrucciones de entrada, de cálculo y de salida. Esas son las secuenciales. Estructuras selectivas. Las estructuras de control selectivas son las que permiten tomar uno de 2 caminos o uno de varios caminos. Y las estructuras repetitivas. Entonces, solo son 3. Aquí vamos con la segunda tipo de estructura. En la próxima unidad ya entraremos con el último, que sería el tercer tipo de estructura, ¿verdad? Bueno, entonces, acá vamos a hacer uso ya de lo que son operadores relacionales, jóvenes. Teniendo el cuidado, recuérdense que para la metodología de la materia, en las restricciones, ustedes van a usar los operadores de C#. Estos son los operadores de C#, jóvenes. Entonces, en las restricciones, en lo que sería los algoritmos, en los flujogramas, en los diseños, estarían utilizando, y por supuesto en el programa también, ¿verdad? En el programa, si no lo usan, no va a funcionar. Entonces, miren, por ejemplo, ¿verdad? Esto, en matemática es el signo igual con una raya atravesada, ¿verdad? No es igual. No, acá vamos a usar la sintaxis de C#. Esto es distinto, ¿verdad? Y el igual es un doble igual. ¿Por qué? Porque el igual, un igual, significa guardar, asignar. ¿Ya?
Es decir, si yo escribo x igual a 3, lo que estoy diciendo es que en memoria, ¿verdad?, hay una variable llamada x, ¿verdad?, que tiene un espacio ahí en memoria, ¿verdad?, y que ahí se guarde el valor 3, ¿verdad? Entonces, un igual lo que significa es que el resultado de la expresión que está a la derecha, el resultado se va a guardar en la variable que está indicada a la izquierda. Entonces, para comparar igual y distinto, sería doble igual, para comparar si es igual, y signo de admiración igual para distinto, ¿verdad? El menor que, el mayor que, lo van a seguir escribiendo igual, ¿verdad? Menor que, mayor que. El menor igual, mayor igual, estos, ¿verdad? En matemática lo ponen así, ¿verdad? Es un solo símbolo, ¿ya? Entonces, estos no me los van a estar usando acá, me van a estar usando estos. O sea que son dos. Es el menor y después el igual. El mayor y después el igual. Así se escribe el mayor o igual. Y los operadores lógicos, que serían el y, ¿verdad?, el o y el no. Doble ampersand es el y, doble barra vertical es el o, ¿no? Y el signo de admiración es un no, es una negación. Por ejemplo, si A tiene que estar entre 8 y 10, ¿verdad? El valor de A debiera de estar entre 8 y 10, lo escribiríamos A mayor que 8 y A menor que 10. Acá para que les quede más claro esto, ya que tenemos ese ejemplo ahí, ¿verdad? Entonces, el A es mayor que 8 y A menor que 10, ¿verdad? Entonces, con el A mayor que 8, se está refiriendo, ¿eh?, a todo esto, incluidos los que son mayores que 10, ¿verdad? Pero aquí hay un y entonces sería incluidos, ¿verdad?, los que sean, ¿no?, menores que 10. Entonces, miren, cuando ustedes quieran delimitar un rango, aquí estamos delimitando un rango, ¿verdad, jóvenes? De 8 a 10, miren. El valor tiene que estar de 8 a 10. Cuando quieran delimitar un rango de un valor a otro valor, ¿qué tendrán que usar? ¿Un i o un o? Sí. I, ¿verdad? Entonces, el i significa, ¿ve?, los que estén en los dos, ¿verdad? O sea, los que sean mayores que 8 y que a la vez sean menores que 10. Debe de cumplir las dos cosas, ¿ve? Entonces, por ejemplo, 7, miren, sería menor que 10, pero no cumple la otra condición, ¿verdad? 7 mayor que 8. No. Entonces, miren. No. Ahí. ¿Ves? Sería Queda solo el intervalo. Solo el intervalito ese. Para intervalo, ¿verdad? Para intervalo, ¿verdad? Es un i. Acuérdense de matemática. Hay intervalos cerrados y abiertos, ¿verdad? Entonces, miren. Si fuera cerrado, quiere decir que incluye el 8, ¿verdad? Aquí sería con el igual. Bueno, pero el Sí, igual, exacto. el mayor igual que vimos allá, ¿verdad? Entonces, pero acá, como no lleva el igual, significa que no incluye 8 y no incluye 10, ¿verdad? Vale. Y un o significa que se puede cumplir una o se puede cumplir la otra, ¿verdad? Y el de la negación es para negar el resultado. Recuérdense acá, en las operaciones lógicas solo tenemos dos resultados, ¿cierto o falso? O sea, solo nos va a dar un 1 o nos va a dar un 0.
Estas serían las tablas de verdad, jóvenes, para las operaciones del tipo que vimos anteriormente, ¿verdad? O sea, el resultado de esas operaciones, ¿verdad? Pueden ser, esta es una tabla, depende de la condición, ¿verdad? Acá C1 y C2 están simbolizando lo que sería condiciones, ¿ya? Condiciones. O sea, C1, un ejemplo, C1 A mayor que 8, C2 A menor que 10, ¿ya? O sea, C1 es la condición 1 que se debe de cumplir, C2 es la condición 2 que se debe de cumplir, ¿verdad? Si se cumple la primera, es un cierto, si se cumple la segunda, es un cierto. Entonces, el I, ¿qué me va a dar? Cierto y cierto me va a dar cierto, ¿no? Ahora, si se cumple la primera y la segunda no, me va a dar un falso, ¿verdad? Si no se cumple, perdón, si no se cumple la primera, pero se cumple la segunda, igualmente me va a dar falso. Si ninguna se cumple, me va a dar falso. Bueno, entonces la cuestión que el I va a ser cierto solo si ambas son ciertas, ¿no? O sea, para el que estábamos viendo en la anterior de ejemplo, acá si pusiéramos 9, por ejemplo, si el valor fuera 9, quiere decir que aquí sería, bueno, o sea, el valor de A me refiero, ¿verdad? El valor de A. Si el valor de A fuera 9, 9 mayor que 8, ¿cierto? Sí. 9 menor que 10, Sí. ¿cierto? Cierto. Ajá, Cierto. entonces Cierto. acá, ¿cierto? Está cierto. Cierto. Ajá. Y ya si lo probáramos con un 5, por ejemplo, ¿verdad? Y dijéramos para el valor 5, ¿verdad? Cuando A valiera 5, entonces la primera, 5 mayor que 8, Falso. falso, ¿verdad? Falso. Y el otro aquí sería 5 menor que 10, Cierto. cierto, ¿verdad? Entonces estaríamos en este caso, falso y cierto, Falso. es un resultado falso. Es similar con el operador O, ¿verdad? Es un operador, es una barra, ahí en su teclado está. Si no, habría que buscar el código ASCII, ¿verdad? No me acuerdo. Pero es el mismo carácter que aparece de esta forma, ¿verdad? En algunos teclados es una sola línea, ¿verdad? En otros aparece partido porque se llama símbolo de caña. O sea, es una caña. ¿Va? Símbolo de caña va partido a la mitad en algunos teclados. ¿Va? Entonces, acá va a ser falso únicamente cuando ambos sean falsos, ¿verdad? Entonces, se evalúa la condición 1 y se evalúa la condición 2, ¿verdad? Y si ambas son falsos, da falso. De lo contrario, con una, miren, con una que sea cierto, ¿verdad? Se vuelve cierto. Entonces, el O va a ser cierto con al menos una. Va a ser falso cuando ambos sean falsos. Y el operador de negación, ¿verdad? Que solo es cambiar, negar. Si es cierto y lo negamos, me va a dar falso. Si es falso y lo negamos, ¿verdad? Me va a dar cierto. Entonces, esas son las tablas de verdad. Va, la jerarquía general de operadores, jóvenes. Va, recuérdense que ya vimos la jerarquía de operadores. Acá lo único que estamos haciendo es incorporando más operadores. Miren, más operadores. ¿Ve? Entonces, principalmente estuvimos trabajando con los aritméticos, ¿verdad? Por cierto que algunas personas siguen cometiendo errores en las expresiones estas, ¿verdad? Ya que en la cuestión de aritmética, suma, producto
división, ¿verdad? Suma, resta, producto y división, no se les olvide que la regla es ambos operandos enteros, el resultado es entero. De lo contrario, el resultado va a ser real. Solo cuando ambos sean enteros, ya sean números, ¿verdad? O sean variables, va a ser entero. O sea, por ejemplo, 3 entre 5 jóvenes, ¿cuánto da esto? 0. 0, ¿verdad? 0. Ajá. Y si tuviéramos A igual a 7, que son enteras, ¿verdad? A es entera, B es entera. Y si yo digo Y es igual a A, porcentaje B, ajá. Aquí, Y, ¿cuánto valdría? 2, creo. 2, ¿verdad? 2. Entero, ¿ya? Aquí fue 0 entero, ¿verdad? Aquí 2 entero, ¿ya? Dijimos A y B son variables enteras. Ajá. Y si fuera así, Z igual a A sobre B, ¿cuál sería el resultado acá? Primero se sustituye cuando encuentren variables, ¿verdad? Entonces, A es una variable entera, vale 7. B es una variable entera, vale 5. Entonces, Z vale 0. 1. 1, ¿verdad? ¿Cuántas veces cabe 5 en 7? 1. 1. Vale, entonces no se le olvide que algunos todavía están cometiendo esos errores, ¿verdad? Vale, entonces, acá en las expresiones ahora a ustedes les va a aparecer no solo aritméticos y funciones, ¿verdad? Ya van a aparecer lo que serían relacionales. Entonces, lo que cambia es que hay más operadores, jóvenes. Pero la forma de resolverlo es igual, en orden de jerarquía, ¿verdad? De mayor a menor jerarquía, ¿verdad? Recordando que los paréntesis no son operadores, pero sí son signos de agrupación que rompen la jerarquía. Vaya, aquí hay un ejemplo de evaluación, ¿verdad? Ya que utiliza operadores relacionales y operadores lógicos. Miren, evaluar la siguiente expresión. F va a ser falso, C va a ser cierto. Entonces, ahí está la expresión original y ahí vamos paso 1. Recuérdense que al evaluar expresiones van a ir evaluando una a una y me van a ir marcando la operación que están realizando, ¿verdad? Entonces, en esta expresión, ¿verdad? Por orden de jerarquía, ¿qué es lo que se haría primero? ¿Verdad? Miren, acá tenemos paréntesis, ¿eh? Y acá tenemos otro paréntesis. ¿A cuál de los dos les corresponde primero? De la izquierda. El de la izquierda. Ah, no, El de más izquierda. Siempre de la izquierda a derecha vamos, ¿verdad? Siempre vamos de izquierda a derecha. Bueno, entonces el de la izquierda, ¿verdad? Entonces, y adentro de ese paréntesis, ¿a qué corresponde evaluar primero? En la tabla vimos los relacionales van hasta abajo. Las funciones estaban arriba, ¿verdad? Entonces, en este paréntesis de la izquierda, lo que hay que evaluar primero, ¿qué es? La potencia. POW. POW, porque POW es una función, ¿verdad? Entonces, mat.pow 7,2. Esto lo marcamos que estamos realizando eso
Eso es 7 al cuadrado, es 49. Recuérdense que les acabo de decir, reafirmar, recordarles pues, la regla de las operaciones aritméticas. Pero esa era aritméticas. Ahora les recuerdo la regla de la que serían los métodos. Para los métodos, para saber qué valor usted va a colocar, tiene que consultar en la documentación de Visual Studio e ir a ver math.pow qué tipo de dato devuelve, jóvenes. Le dimos 2 enteros acá, ¿ve? Recibe 2 enteros, ha recibido, pero la operación, ¿qué me va a devolver? ¿Entero o real? Real. Ajá, real. Real. Ajá, entonces ustedes deben de tener cuidado porque, ¿verdad?, depende del tipo de dato, así se van a hacer las operaciones. Entonces, sí, vamos a la documentación, vamos a ver de qué devuelve real, o sea que sería 49.0. Entonces, ya resolvimos eso, luego nos queda de esta forma, siempre está el paréntesis acá, solo hemos resuelto el POU. Ahora, 15 mayor o igual que 49. Ya aquí estamos con un relacional, mire. Y esto nos van a devolver lógico, cierto o falso. 15 mayor o igual que 49, cierto o falso. 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 Ajá, nos da falso, ¿eh? Vale. Vale, ahora tenemos ahí que eso nos dio falso, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué sigue acá en resolver? El paréntesis de la derecha. El paréntesis de la derecha, ¿verdad? En la multiplicación de la izquierda. Ajá. Nos vamos al paréntesis este. Va. Una cosa, jóvenes. Aquí hay un errorcito que yo ya se los había dicho, ¿verdad? Cuando sea la última operación del paréntesis, ¿qué sucede? El paréntesis ya no existe, ¿verdad? Ajá. Vale, aquí hay que reemplazar esa imagen porque es una imagen. Va, ese paréntesis ahí no va. Entonces, la expresión, ¿cómo queda? La expresión quedaba como negado F, porque este paréntesis ya se resolvió. Ya se resolvió. 15 mayor o igual que 49, falso. Ya los paréntesis aquí no existen. Va. Entonces, les aclaro eso. Después les voy a reemplazar la imagen, porque es una imagen. Va. Entonces, no existen los paréntesis. ¿Cómo queda la expresión? Sí, negado, falso, ¿verdad? O paréntesis. Entonces, ¿qué sucede, jóvenes? Veamos la jerarquía. Miren, según la jerarquía, la negación, la admiración, ¿ve?, tiene mayor precedencia. Miren hasta dónde está, signo de admiración, ¿ve? Bueno, volvamos acá. Decíamos que el paréntesis en este punto ya no existe. Ya no existe. ¿Va? Entonces la expresión la tenemos así. Negado F o paréntesis. ¿Por qué no resolvemos la negación? Fíjense bien. Esa es una cascarita para el examen, pues. Ahí cualquiera se equivoca. Ya resolvimos el paréntesis y nos quedó negado F, ya sin paréntesis. Ajá. ¿Por qué no hacemos la negación y nos tenemos que ir al paréntesis de la derecha? Porque la regla, ¿cuál es? Revisar la expresión, ¿verdad? Si no hubiera paréntesis en la expresión, ¿verdad?, iríamos por funciones. ¿Hay funciones? No, ¿verdad? Entonces, si no hubiera paréntesis, iríamos primero por funciones. Si no hay, pasamos con negación. ¿Ya? Si no hubiera paréntesis. ¿Me explico? Si no hubiera paréntesis,
¿a quién le tocaría? A la negación, ¿verdad? Pero, a pesar de que ahorita usted acaba de resolver este paréntesis, ¿verdad? Al hacer esta última, ya le quedó sin paréntesis la F, ¿ya? Entonces, negado F. Y aquí hay un paréntesis a la derecha. Entonces, no puede resolver esto, ¿ya? Hasta que estén resueltos los paréntesis, ¿ya? Entonces, pasamos acá. Y dentro del paréntesis va primero el producto que está a la izquierda, ¿verdad? Entonces, aquí 8 por 2, 16. ¿No? Y así, va marcando cada operación. Esto dio 16, luego 16, residuo 4, eso le va a dar 0, ¿verdad? Luego, por jerarquía, ¿verdad? Iríamos al producto y luego por la división, ¿verdad? Luego por la división, 6 entre 2, pero aplicando la regla, ¿verdad? 6 entero sobre 2 entero, da 3 enteros. Vale. De ahí 43 menos 0. Ya resolvimos producto y división. Vamos con la resta. 43 menos 0, 43. Este es lógico. O sea, es de comparación, ¿verdad? Distinto. 46 es distinto de 3. 43 distinto de 3. C, cierto. Vale. Miren. Ya resolví el paréntesis. Al hacer la última operación acá, 43 distinto 3, ese paréntesis queda resuelto, ya el paréntesis no va aquí. Ya no va. Va. Entonces, en esta expresión, en el paso 9, sería negado F o negado falso o cierto. ¿Qué se hace primero? ¿El o el negado? Tenemos dos operadores. Miren, acá en la 9, tenemos dos operadores. El negado. Tenemos negado y tenemos un Negado. O. Ajá. Primero, negación, ¿verdad? Entonces, negado F, o sea, negado falso, cierto. ¿Ve? Ahora sí, cierto o cierto, nos va a dar cierto. Ahí es la respuesta, ¿no? Entonces, si se fijan, es similar, ¿verdad? La forma de evaluar. Lo único que tienen más operadores. Tienen más variedad de operaciones. Pero tienen que ir evaluando, ¿verdad? Con la misma lógica que lo hacían con los cálculos nada más. Ahora, los tipos de estructura, jóvenes. Veamos cuáles son los tipos de estructura. La clasificación sería selectiva simple, selectiva doble, selectiva múltiple, selectiva anidada. Les recuerdo que la próxima semana la tarea que les van a dejar o la guía de laboratorio ya es guía de laboratorio con estructuras selectivas simples y dobles, ¿verdad? Bien, entonces el símbolo a representar es el rombo, ¿verdad? Es el que representa lo que sería las estructuras selectivas. Entonces, los tipos serían selectiva simple, doble, múltiple, anidada. Esto se los dejo ahí para que lean. El rombo, decíamos que el rombo nos va a servir para representar la selectiva, ¿verdad? Y esta sería la estructura general de la selectiva. Ahora, la condición simple. Bueno, jóvenes, acá no vayan a confundir que hay dos cosas. Fíjense bien, aquí dice estructura selectiva. ¿Cuáles son los tipos? A, B, C, D, miren. ¿Tipos de qué? De estructura selectiva. ¿Captan ahí? Tipos de estructura selectiva. ¿Ya? Ahora vamos acá. Acá está hablando de condición simple. ¿Ya? Entonces, condición, ¿qué es, jóvenes? La condición, ¿verdad? Es lo que va adentro de la estructura selectiva. ¿Ya? Lo que va adentro del rombo, a eso se le llama condición. Y vamos a tener dos
dos tipos. Vamos a tener dos tipos. Hay condición simple y hay condición compuesta. Va a marcar, ¿pudieron marcar asistencia? Ingeniero. Sí, ingeniero. Va. Sí, ingeniero. Va, gracias. Va, entonces, se ubica en lo que estamos diciendo aquí, jóvenes. Lo que va adentro del rombo, a eso se le llama condición. O también se le llama expresión lógica. ¿Verdad? Condición o expresión lógica. ¿Ya? Entonces, eso, diferencien las dos cosas. Una cosa es estructura selectiva, simple, estructura selectiva doble, estructura selectiva anidada, estructura selectiva múltiple. Son los tipos de estructura. Y la condición son dos tipos. Simple, compuesta. ¿Verdad? Entonces, simple solo utiliza relacionales, digamos, ¿ya? Y la compuesta utiliza los lógicos. O sea, son varias simples. ¿Va? Entonces, la condición compuesta sería algo así, ¿verdad? A es igual a B y B es igual a C. Por ejemplo, para ver si los valores de A, B y C son iguales, ¿verdad? Quiero saber si A, B y C son iguales. Entonces, A es igual a B y B es igual a C. Si eso se cumple, los tres son iguales. ¿Verdad? Esto es una condición compuesta. Estructuras de selección simple. Las estructuras de selección simple, ¿verdad? Son las que solo tienen acción en el cierto. Miren, solo cuando sea cierta la estructura, ¿no? Entonces, acá pueden observar lo que mencionábamos anteriormente, ¿eh? ¿Ya? Jóvenes, ¿cuáles eran los tipos de estructura? Menciónenlos. ¿Cuáles serían los tipos de estructura? Estructuras simples, dobles, múltiples. Selectiva. Ah, Y compuestas. sí, cabal, esas, ¿verdad? Estructura selectiva simple, estructura selectiva doble, estructura selectiva múltiple, la estructura selectiva anidada. Esas son, ¿ya? Entonces, adentro de la estructura, ¿verdad? En el caso del rombo, adentro, eso que va adentro es lo que se llama condición, ¿verdad? O también se llama expresión lógica, ¿verdad? Expresión lógica. Entonces, si en el examen le pregunta, va, diga cierto o falso, una pregunta de examen, diga cierto o falso, las estructuras de control selectivas se clasifican en simples o compuestas, ¿cierto o falso? Es a medias. Falso. Falso. Recuérdense que una Falso. Ajá. Es falso, ingeniero, porque las estructuras no pueden ser simples y compuestas, sino que solo son simples, dobles. Anidada. Anidada, sí. Múltiple. Vale. Sí, exacto. Entonces, en una pregunta de falso y verdadero, o toda es falsa o toda es verdadera, ¿verdad? Entonces, si dijera las estructuras selectivas se clasifican en simples y compuestas, respuesta, falso. Y si fuera
la condición se clasifican, ¿verdad? Las condiciones se clasifican en simples, dobles, ¿verdad? Anidadas y múltiples, ¿cierto o falso? Falso. Falso, ¿va? Vaya, ahora Falso. está otra. Está silenciado, ingeniero. O se congeló la pantalla. Ingeniero, no se le escucha. Vaya, jóvenes. Si dijéramos, ¿verdad? La condición se clasifica en simples y compuestas, a esa la respuesta sería Verdadero. verdadero. Vale. Entonces, la estructura simple solo lleva acciones en el cierto. Lo que quiere decir esto es que cuando es falso, no hace nada. ¿Ya? Esa es la simple. ¿Ya? La doble, si es cierto, hace algo. Y si es falso, hace otra cosa. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia? Esto no tiene ninguna ciencia. Aquí no hay ninguna ciencia. El punto es que la simple, si es cierto, hace algo. Y si es falso, le vale. ¿Ya? Si es falso, le vale. No le importa. ¿Va? Si es falso, no le importa. No hace nada. Entonces, la doble, si es cierto, hace algo. Y si es falso, hace otra cosa, ¿verdad? Esa es la doble. Vale. Y acá está la forma en que la vamos a implementar en código, ¿verdad? ¿Ya? Para implementarla en código, ¿verdad? Vamos a utilizar el if y dentro de paréntesis, siempre va a llevar paréntesis, la condición va a ir dentro de paréntesis. Y esa condición puede ser simple o compuesta, ¿verdad? Ahí están las formas de implementarlo. Me voy a tomar 5 minutos nada más para ver un ejemplo. Tenemos 11:30. Tenemos un ejemplo aquí sencillo, miren. Jóvenes, todos estos documentos ya están ahí en la carpeta, ¿verdad? Desde hace como 10 días les puse algunos de ellos. Y ayer les subí los ejemplos. Diseñe una solución que dado un número real, imprima un mensaje indicando si el número es positivo o negativo o cero, ¿verdad? Solución, planteamiento general, entrada de datos, un número, o sea, dato de entrada, variable, un número real. Salida, mostrar el número original, ¿verdad? Imprimir mensaje indicando, ¿verdad? Miren acá, imprimir mensaje indicando si el número es positivo, negativo o cero, ¿verdad? Esa sería la salida. El diagrama top-down, el namespace, que depende del nombre que va a llevar el proyecto, y dos métodos nada más, miren. El método leer número y el método tipo número. La idea es tener un método que lea el número real, que sería, no importa, positivo, negativo, cero, ¿verdad? Pero su tarea, la tarea de este es leer un número y retornar el valor. Tipo número, pues identificar qué es, ¿verdad? Si es positivo, negativo o cero. Esa es la tarea de este método. Tipo número, identificar si es positivo, negativo o cero. Análisis del problema, ¿verdad? Principal, ¿verdad? Definición de variables de salida, ¿verdad? Entonces, tenemos acá lo que dice mensaje. Hay una variable de salida alfanumérico, acá, ¿ya? Acá les pongo explicación, ¿verdad? Variables de salida, sí hay. ¿Por qué? Porque main imprime la variable, ¿verdad? Main imprime la variable.
Les recuerdo la regla que les di, ¿verdad? Si el método imprime la variable, es su variable de salida, ¿verdad? Si no la imprime él, no es su variable. Si el método lee por teclado la variable, es su variable de entrada. Si no la lee él por teclado, no es su variable de entrada. Bueno, entonces, ¿podemos tener variables de salida alfanuméricos? Sí, claro que sí. Las variables de salida son variables de salida, no importa qué tipo. Entonces, en este caso, miren, alfanumérica, la variable, el mensaje, ¿verdad? Se debe mostrar el número. ¿Por qué dice se debe mostrar el número? Bueno, dice que se debe mostrar el número porque el número es una variable, en este caso, de proceso, ¿ya? ¿Alguien me explica por qué no está como entrada número? Está como variable de proceso y no está como variable de entrada en el main. Porque no se ingresa por teclado. Ajá, no se ingresa por teclado, ¿verdad? Quien la ingresa por teclado es el método leer num. Entonces, en este caso, número es de proceso, ¿verdad? Acá está en el proceso, mire cómo se ve, ¿eh? Main no la lee por teclado. Main, él directamente no la lee por teclado. La lee por teclado el método leer num, ¿ya? Por eso está como proceso. Va. Constantes no usa, restricciones no hay. Va, de ahí el diseño de la solución, ¿verdad? El flujograma, módulo principal, ¿verdad? Que lo que va a hacer es las tareas de leer el número, ¿verdad? Y llamar a tipo número para que le dé un texto diciendo si es positivo, negativo o cero. El main lo único que va a hacer ya al final es imprimir el valor, imprime la variable número, y luego imprime la variable mensaje. La variable mensaje es un valor que retornó, contiene un valor que retornó el método tipo número, ¿verdad? Acá está el método, miren. Si se fijan, aquí está abreviado lo que decíamos de la solución, ¿verdad? Ya, los módulos, ¿verdad? Solo tienen el ¿qué hace? ¿Ve? Módulo, leer num. ¿Qué hace? Lee un número real, ¿verdad? Y lo que sería el flujograma, ¿verdad? El análisis, el planteamiento y análisis de leer num no van acá, ¿ya? Entonces, leer num, acá está, miren cómo se escribe. Leer num, ¿verdad? Ingresa el número, muestra el mensaje, lee el número y luego retornar la variable número, ¿verdad? Retornar el valor de la variable número. Y el otro módulo, recuerden que solo eran 3, contando a main eran 3. Tipo número. Acá viene tipo número, ¿verdad? El mensaje lo colocamos vacío. Esos son comillas, esas que se observan ahí, son comillas. Eso es una cadena vacía, no contiene nada. Es un texto en blanco, pues. Vale. Y luego viene la estructura selectiva, miren. Y esta es estructura selectiva simple, jóvenes. Recuérdense, aquí estamos mostrando selectiva simple. ¿Qué dijimos? Que la simple, solo si es cierto, hace algo. Miren, entonces, pregunta. ¿Número es igual a 0? Si es cierto, el mensaje va a ser el alfanumérico 0. O sea, el texto, entre comillas, ¿verdad? 0, ¿eh? Luego pregunta, ¿número es mayor que 0? Si es cierto, el mensaje va a ser el texto positivo. Luego pregunta otra vez, ¿número es menor que 0? Si es cierto, el mensaje va a ser negativo, ¿verdad? Para finalizar, retornar mensaje, ¿verdad? Y acá retorna el mensaje, que es lo que recibe el main en este caso, ¿verdad? Vale. Jóvenes, se nos acabó el tiempo. Por favor, repasen los ejemplos para la próxima clase. Todos estos ejemplos están en la carpeta ahí de la unidad 4. Estúdienlos. La próxima semana van a aplicar simples y dobles para la tarea que van a realizar, ¿verdad? Vale.
Ahí está el código también, miren. Y también está el código en línea. Los ejemplos los pueden probar en línea. Ahí está el link para que los prueben, ¿verdad? Por ejemplo, acá, ¿verdad? Podemos hacer una prueba, nos va a llevar solo unos segundos, ¿verdad? Aquí está el programa. Vamos a darle demasiado grande. Vale. Entonces, acá le damos correr, ¿verdad? Y aquí está corriendo el programa. Pide que ingresemos un número. Le pongo -7. Le doy enter. Y ahí me dice, el número -7 es negativo. ¿Ve? Y lo estamos haciendo con módulos. ¿Ve? Este es el principal, miren. Lee el número, el módulo leer num. Y el mensaje, ese lo determina tipo número. Y el main ya solo imprime los resultados. Vaya, jóvenes, tengo laboratorio. Ya me están esperando ahí los compañeros.